Bendiciones, mis hermanos, buenas tardes. Qué bueno que están aquí y que tengamos ganas de ese alimento espiritual que hoy el Señor viene a entregarnos, viene a darnos esa fe, la fe inquebrantable en nuestro Señor Jesucristo, y que en nuestro corazón la vamos a tener. Gracias, gracias al Señor por este día. Gracias porque Él es el único que hasta el día de hoy Él muestra sus milagros en la vida de usted y en la vida mía, y de la vida de su familia y en la vida de mi familia. Esperando que su corazón hoy sea abierto a la palabra bendita y maravillosa de Dios. Solo la palabra y solo la fe en Jesucristo. Vamos a empezar orando y orando. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Es un gusto poder estar nuevamente aquí para recibir la palabra de Dios. Y les voy a pedir que vayamos a nuestra Biblia, al Salmo 18. Dice así el Salmo 18. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. ¿Quién es digno de ser alabado? Nuestro Dios. Y dice que Él es nuestra roca, Él es nuestro castillo, nuestro libertador, nuestra fortaleza, y es en quien ponemos nuestra confianza. Y el día de hoy yo les voy a pedir que oremos primeramente dándole gracias. Gracias, Señor, porque el día de hoy, Señor, podemos acudir a ti confiadamente, al trono de la gracia, a nuestro oportuno socorro que eres tú, a nuestro libertador, como dice tu palabra, a nuestro castillo, a nuestra torre fuerte, en quien confiamos. El rey David decía, te amo, oh Dios, porque él sabía, Señor, que su confianza estaba en ti. Aún dice que invocará a Jehová, quien es digno de ser alabado. Y hoy te invocamos, Señor, a ti solamente, el único digno de nuestra alabanza, el único digno de nuestra adoración. El día de hoy queremos alabar y glorificar tu nombre, Señor, porque hoy nos das ese privilegio, esa oportunidad de poderte alabar, de poderte buscar, Señor. Y gracias, Señor, gracias porque hoy tenemos vida, hoy tenemos salud. Hermano, hermana, agradécele. Hoy tuve que comer, que vestir. Gracias porque tú me has dado paz, me has dado fuerza, me has dado fortaleza, me has alentado, me has animado, Señor. Gracias porque nosotros sabemos en quién estamos poniendo nuestra confianza, en el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor, de verdad en esta noche ya, Señor, gracias porque aún podemos recibir el alimento espiritual por estos medios, Señor. Gracias porque aún podemos alabarte junto con nuestros hermanos ahí en su casa. Cada uno está haciendo ahorita un altar, Señor, de adoración, Señor, buscándote junto con nuestra familia. Y ese es un privilegio, Señor, que nos permita, Señor, seguirte buscando, alabando y glorificando. Queremos que el día de hoy pongas abiertos nuestros oídos a tu palabra, Señor, nuestros ojos atentos a tu palabra, Señor. Que el día de hoy sea quitada toda venda en nuestros ojos, Señor, todo el engaño, Señor, que el enemigo había puesto, Señor, en nuestros ojos. Hoy queremos, Señor, rogarte y suplicarte que el día de hoy, Señor, nos des hambre de tu palabra, hambre de tu presencia. Que el día de hoy cada uno de nosotros pueda tener un corazón dispuesto, Señor, a recibir la palabra de vida que tienes para nosotros. Te rogamos, Señor, que
tu sierva que va a enseñarnos tu palabra, Señor, que el día de hoy tú usarás como un instrumento útil e idóneo para esta buena obra, Señor, para que como iglesia podamos comprender, Señor, esos tesoros tan maravillosos que nos has dejado en tu palabra, de que solo nuestra fe en Cristo nos salva, Señor, solo Jesús, solo nuestra fe en Él, Señor. Ayúdanos a que podamos, Señor, tener el entendimiento, Señor, para que el Espíritu Santo el día de hoy nos convenza, Señor, de estas verdades que hay en tu palabra, porque la verdad está en tu palabra, la verdad está en Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el día de hoy, Señor, nosotros queremos que por medio de Jesús, tú nos des esa vida, Señor. Que por medio de tu palabra recibamos hoy ese alimento. Señor, que nuestro corazón, hermano, hermana, vea tu corazón, dile que mi corazón hoy sea buena tierra, Señor, donde tu palabra sea sembrada, Señor, y yo dé fruto de esta palabra que el día de hoy voy a recibir. Abre mi entendimiento, Señor, a tu palabra, Señor, y tú glorifícate en mi vida, glorifícate en mi familia. Hoy háblame esa palabra rema, esa palabra de vida, Señor. Y hoy, Señor, nosotros también queremos, como dice el rey David, invocaré a Jehová y lo alabaré. Y el día de hoy te vamos a alabar, Señor. Te vamos a glorificar, Padre, porque tú eres el único digno de recibir nuestra alabanza y de nuestra adoración. Señor, tú toma el control de esta reunión. Que el Espíritu Santo sea el que guíe esta reunión, Señor. Y que en cada hogar, Señor, donde es invocado tu nombre, Señor, el Espíritu Santo haga su obra perfecta y maravillosa, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, porque este es el día que tú hiciste, en el cual nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en él. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén y amén. Bien, mis hermanos, ¿estamos listos para alabar al Señor? Sí, pues vamos a alabarle. Dice en la palabra de Dios, en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él da un galardón, un premio a los que le buscan. Y usted y yo hoy vamos a buscarlo, a buscar agradarle al Señor, porque usted y yo estamos aquí agradándole al Señor. Entonces usted y yo vamos a agradarle, vamos a alabarle. A ver, con sus palmas, si puede usted brincar y brincarse al brinque. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo en su resurrección. Yo creo en su resurrección. Yo creo Que regresará y que a su pueblo llevará. Vida, así es, yo lo creo.
solamente en ese poder Amén. creemos, en el poder Gracias. de Dios. Yo quisiera nada más que usted y yo fuéramos a Romanos 8, por favor. Creemos nosotros en el poder de Dios. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Hoy nos enteramos de una noticia hace rato, pero dice en la palabra de Dios en Romanos 8:28, más que vencedores. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hoy un hermano fue llamado a su presencia. Tal vez muchos lo conocen. Yo creo ahorita mi esposa les va a comentar. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para todos nosotros, ¿cómo no nos ha de dar también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nadie nos va a separar del amor de Dios, sea lo que sea. Ni lo que está aconteciendo ahorita, ni los que hermanos que hemos conocido, hermanos jóvenes que han partido con el Señor. Solamente Él lo sabe. Hermanos, vamos a prepararnos. Esa es la fe que nosotros creemos en Cristo Jesús. Solamente en Él y en nadie más. No sé de usted, hermano, pero yo siento la presencia del Señor. Estoy empapado en sudor y estoy en un lugar abierto donde hay ventilación. Porque la presencia de Dios está aquí en este lugar. Está en su hogar, está en su casa, está en usted, mi hermano. Recibe en tu corazón esta palabra que hoy se te va a dar. Que Dios te bendiga, mi hermano y mi hermano. Aquí les dejo a mi amada esposa. Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, gusto en saludarlos, gusto en poderlos, ustedes me ven, yo no los veo, pero están en mi corazón y en nuestro corazón. Bendecimos sus vidas y pues hemos estado viendo, ¿verdad? Las 5 solas, solo escritura, a mí me tocó solo fe, simplemente pues la verdad pues lo que yo busqué pues sí está un poco largo, pero me dicen que no, me dice mi hija, no, tú síguele. Y pero bueno, también pues está triste mi corazón, porque pues bueno, ya varias de ahí del grupo de oración ya saben, ¿verdad? Que partió el esposo de Ale.
Alfredo, y en un accidente ayer y hoy pues el Señor decidió, ¿verdad? Decidió llevárselo. Y pues Él sabe por qué, hermanos, Él sabe por qué. Y pues, como decía mi esposo ahorita, también viendo otro mensaje que mandaron de nuestros hermanos de Constitución, está otro hermano también que lo van a entubar por el COVID. Y pues, y otro hermano que está entubado, bueno, es yerno de nuestra amada hermana Yuli y es familiar de nuestro amado hermano Ariel, es esposo de su hija, de Yuli. Y pues no podemos más que pedir misericordia, hermanos, pedirle al Señor que los consuele. Él es el Dios de toda consolación. El Espíritu Santo dice que le dijo Jesús, ¿verdad?, a sus discípulos: les conviene que yo me vaya porque les dejaré al Consolador. Y Él es el Consolador y esperamos que en este momento, ¿verdad?, no sé qué trámites todavía estén haciendo con Ale hacia el cuerpo de su esposo, pero pues pedimos que Dios la fortalezca y que usted allí, ¿verdad?, la lleve en sus oraciones a ella, a sus hijos, porque pues verdad su papi ya no va a estar con ellos, pero pues sé que va a estar en sus corazones, y también pues a ella, su esposa, su mamá, su familia, ¿verdad? Y pues vamos a continuar, hermanos, y al final oraremos, ¿verdad?, por todas estas situaciones, y pues seguir, ¿verdad?, pidiendo por nuestro amado hermano Chuy. Bueno, pues yo hace 8 días, ¿verdad?, que les expliqué un poquito de la historia de la Reforma, pero es un pequeñísimo, hermano, porque si usted ve los libros de la Reforma o varios libros que han escrito estudiando la Reforma, son muchísimos. Entonces, pero vimos lo que el Roma, ¿verdad?, declaraba sobre que era a través de las obras, no nada más era a través de creer. Y también vimos lo que definimos que era salvación, si usted ya lo tiene anotado, porque pues si no, imagínense, me regresaría mucho. Y también, ¿verdad?, de cuando si usted y yo podemos tener una conversación con alguien, un familiar aún, ¿verdad?, que dices que tú tienes otra religión, y no es una religión, ya lo hemos visto, es una relación personal con Cristo. Y pues esto nos puede ayudar, como les decía el martes pasado, para algún familiar, alguien conocido, ¿verdad?, que cree en esa creencia del catolicismo, y que a usted y a mí, espero que así haya sido, nos sacó de ahí, pero por su misericordia, hermanos, porque nadie busca a Dios, ¿verdad? Lo hemos visto, nadie estamos dispuestos a buscar a Dios. Él nos sacó de ahí por su misericordia, nos rescató con un propósito, lo decía hace rato mi esposo, con un propósito que Él tiene para seguir compartiendo del Evangelio, porque en su infinita misericordia nos creyó capaces de aceptar, de que Dios nos llevara y nos diera el mejor regalo a su Hijo, y que hubiéramos abierto nuestros ojos espirituales, nuestro corazón, para conocer la obra redentora de Cristo. Entonces vimos eso, y si alguien de ustedes, amigos, ¿verdad?, que tienen esta religión, se podría decir, como nosotros en su tiempo antiguo, pues yo te invito a que escudriñes las Escrituras, incluso la Biblia, ¿verdad?, que tú tienes ahí en tu casa, no nada más la tengas abierta, escudriñala, ve los evangelios, ve lo que Jesús hizo, lo que Jesús predicó en los 4 evangelios, ¿verdad?, que en Mateo, Marcos, Lucas, Juan,
en Romanos, o sea, lee tu Biblia, porque pues muchas veces nuestra ignorancia nos lleva a esa perdición, porque no escudriñamos la palabra de Dios. Y tienes la herramienta más segura, que es la palabra bendita de Dios. Entonces, yo les di unos textos, pero antes de eso quiero comentarles que solo hay dos tipos de fe, la fe común y la fe salvífica, que ya estuvimos viendo un poco lo que era salvación, ¿ok? Entonces, fe común es que todos creen en un Dios, ¿sí? O sea, como lo veíamos en la plática, ¿verdad? Del amigo, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios, pero él cree en el Dios que nos presentaron desde chicos como a usted, a mí y él también, o sea, un Dios que es vivir como cada quien le dé la gana, la verdad. Porque muchos, yo creo que nunca han abierto una Biblia. Entonces, pero esa fe que ellos tienen es una fe muerta. Sin ofender, es una fe muerta como yo la tenía y como muchos de ustedes la teníamos, ¿ok? Como digo, cada uno hacía lo que quería y depositábamos la confianza en otra persona, ¿ok? Pensábamos que ir, ¿verdad?, a la misas o algo así, pues nos iba a salvar, porque eso fue lo que como fuimos enseñados. Y muchas veces aparte le añadíamos, ¿verdad?, ir a estar viendo los horóscopos, estar viendo a los agoreros, estar viendo a los adivinos, a los curanderos, ¿verdad?, e ir a las peregrinaciones para ir a hacer una manda o pagarla, porque depositábamos nuestra fe en ese santo, ¿sí? Pero Dios lo llama ídolo, ¿ok? Que tienen ojos pero no ven, por eso es que es una fe muerta, porque tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, y muchos podrán decir, no, pero a mí sí me oía, a mí sí me oía, a mí me hacía milagros. Yo también podría haber dicho eso, ¿ok? Porque nosotros vivimos parte de ese proceso, nosotros vivimos también en la hechicería, hermanos, estuvimos en la hechicería. Estuvimos en esas prácticas, ¿verdad?, que supuestamente curaban espiritualmente y se les metía según un ser espiritual con poder. Pero ahora nos damos cuenta que eran demonios, hermanos, eran demonios. Y si tú estás practicando eso, alguien que nos esté viendo por este medio, no te ofendas, pero nosotros lo vivimos. Por eso es de que te animamos a que busques la verdad en la palabra de Dios, que le pidas a Dios que te lleve a la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. O ir a una manda, pagarla, porque depositamos, como decía, en esa fe en ese santo. Y esta fe viene de Satanás, porque dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de todos aquellos, ¿verdad?, que ni siquiera, o sea, y aún muchos todavía viendo lo que está pasando, no quieren saber nada de Dios, endurecen sus corazones, se apartan de Dios. Pero yo me preguntaba y me preguntaba en mis oraciones y decía, Señor, muchas veces se apartan de ti, porque muchas veces yo tal vez lo quise hacer, por las circunstancias, por las adversidades, por lo que acontecía, hermano. Creo que cada uno de nosotros quiso tirar la toalla, pero agradecemos al consejero que tenemos como Espíritu Santo, que no le resistimos y nos pudo convencer. Pero ¿sabe por qué? Porque Cristo vive en nosotros. Entonces, como les decía, esa fe viene de Satanás,
no viene de Dios, viene del engañador, del príncipe de este mundo. Pero Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él manipula esa fe porque también hace milagros. También hace milagros, hermano. Así es. Sí, lo vemos en el mago con Juan, ¿verdad? Simón el mago, que hacía milagros, pero todo venía de Satanás. Que aquella clarividente venía de Satanás, hermano. ¿Sí? Entonces, aquellos que creen que hace milagros, que en verdad come la fruta, que en verdad se oye en sus entrañas cómo come la fruta, es un engaño de Satanás, porque no se quiere ir solo al infierno, porque te quiere llevar con él. Es la verdad. Porque muchos dicen, el infierno está ahorita, mira, el COVID está loca. No es cierto, ¿no? Porque la palabra en Apocalipsis dice que un día, ¿verdad?, se inaugurará el lago de fuego y que allí será echada la muerte, será echado Satanás y será echado sus demonios y será echado aquellos que todos, ¿verdad?, confiaron en él y no quisieron abrir su corazón, que no quisieron escuchar de la predicación del evangelio. Y muchos dirán, bueno, pues ya la gocé, ya la gocé, ya lo gozado, ¿quién me lo quita? Pero no es los años que viviste, no son los 30, los 20, los 40, los 50, los 60, no es toda la eternidad. Toda la eternidad. ¿Y qué vas a clamar? Como dice, ¿verdad? Lucas 16, que decía el rico a Abraham, Señor, dile a Lázaro que venga y moje la punta de mi lengua, porque estoy en este horrible lugar, en este lugar de tormento. Y Abraham le dice, y es una parábola verdadera, y Abraham le dice, no, porque en tu vida tuviste todo, hiciste lo que quisiste con tu vida. Estoy parafraseándolo, hermanos. Hiciste lo que quisiste, no quisiste escuchar, cerraste tus oídos a la predicación del evangelio, cerraste tus oídos a Cristo, cerraste tu corazón a la verdad que es Cristo. Y decía, y ahora ya no, Él está aquí y tú estás allá en ese lugar de tormento. Ni Él puede ir para allá, ni tú puedes venir para acá. Y decía, bueno, dice la palabra, como les digo, se la estoy parafraseando, pero Señor, entonces deja que vaya y que le vaya a decir a mis hermanos para que no vengan a este horrible lugar. Y dijo, tampoco, porque los muertos no regresan. No regresan, hermano. ¿Ok? Yo creo que Dios, en su infinito amor, está poniendo esto por lo que estamos sabiendo y porque Dios quiere que sigamos predicando la palabra y que muchos probablemente, hermanos, sabemos que tenemos que dar palabra de consuelo y la damos. Palabra de consuelo, palabra de consolación, palabra de fortaleza, palabra de fe en la esperanza, no de la esperanza en la fe, sino de fe a llevarlos a la esperanza. Pero ¿sabe qué? Pero es necesaria la predicación de esta palabra. Es necesaria, hermanos. Es necesaria, tú que te conectas o que tal vez quieres conocer de Cristo. Yo te animo, como te dije hace un momento, te animo a que busques de Dios. Que no sea un juego, Dios, para ti. Que no nada más lo confieses con tu boca, sino lo creas verdaderamente en el corazón. Que le digas al Espíritu Santo, llévame a creer, llévame al arrepentimiento, llévame a la verdadera fe en Cristo. Porque tal vez muchos tenemos que escudriñar nuestra vida, hermanos.
me decían, es que Dios ya pide santificación, pide que santifiquemos nuestra vida, pide porque Él es santo, 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 pide que santifiquemos nuestra vida. Pero es fácil santificarla allí en nuestras casas, es fácil en el lugar que estamos, hermanos, donde tú estés, donde tú vivas, no lo sé. Es fácil estar en santificando, estar buscándolo porque lo hacemos por miedo, lo hacemos porque sentimos que nos obligan, o lo hacemos porque yo no lo sé. Pero terminando esto, si Dios quiere, si Dios lo permite, no va a ser fácil tampoco lo que viene. No va a ser fácil. Pero saliendo tal vez de mi casa y voy a seguir igual, voy a seguir haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Sabemos que seguimos pecando, lo sabemos, pero hay veces que lo hacemos ya con premeditación, alevosía y ventaja. Ya lo hacemos sabiendo que no lo debemos hacer, sabiendo que el Espíritu Santo nos da convicción de pecado, lo seguimos haciendo. Y Dios quiere que el que sea santo santifíquese más. Y no porque te voy a decir, ay, ya, y pues entonces usted váyase ya porque se cree que... No, hermano, porque sigo pecando. Sigo pecando. Pero tenemos que reconocerlo. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Que cuando termine esto, glorificarlo, exaltarlo, predicar su palabra, predicar el Evangelio. Asistir, hermanos, congregarnos, porque muchos decimos amo a Dios, pero no se congregan, hermanos, no se congregan. Por eso tienen que examinar su corazón, tienen que examinar su corazón. El servicio a Dios lo hacemos como nos da la gana, sin amor, por servirlo a Él, al que nos dio su vida, que nos dio. Por eso es que a veces tenemos que escudriñarnos y preguntarnos, ¿en verdad creo en Cristo? ¿En verdad creo en Cristo? Habíamos dicho que la salvación era un regalo. Es gracia inmerecida de Dios. Y les di textos bíblicos. Les di Efesios 2, 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí Pablo enfatiza que ya no necesitamos vivir bajo el poder del pecado. Cristo destruyó en la cruz la paga del pecado y su poder sobre nuestras vidas. La fe en Cristo nos declara absueltos, no culpables, delante de Dios. Si quieres buscarlo, está en Romanos 3, 21 al 22. Dios no nos quita del mundo, ni tampoco nos convierte en muñecos, en zombies, en robots, hermano. Sentiremos el deseo de pecar, como decía hace rato, es verdad. El deseo dice que nos asedia día a día. El pecado nos asedia, está al pie de nuestros ojos, de nuestras manos, de nuestro corazón, de nuestros pies. Y algunas veces lo vamos a hacer, lo vamos a volver a hacer. La diferencia radica en que antes de que fuéramos cristianos, estábamos muertos a causa de nuestros pecados y éramos esclavos de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pero ahora Dios nos ha dado vida con Cristo, lo dice Gálatas 2:20. Te he dado ahora vida. Y esa vida está en Cristo.
Les di Romanos 3, 24, 25. Les di Romanos 11, 6. Les di Tito 2, 11. Ese es el primer punto, la salvación es un regalo. El segundo punto, la salvación no se merece por algo que hagamos, no se merece por obras. Y les di Hechos 8:20. No los voy a leer para no perder más tiempo, porque eso ya lo había dado el martes pasado. Les di Efesios 2:8-9. Este sí lo voy a volver a leer. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿En quién es? ¿En quién vamos por medio de la fe? En Cristo, hermano. Debido a que nuestra salvación e incluso nuestra fe son regalos, deberíamos responder con gratitud, alabanza y regocijo. Con gratitud, hermanos. Con gratitud. ¿Y qué es responder con gratitud? Que cuando te hagan el llamado a servirle a Dios, lo hagas con todo el deseo de tu corazón, no por imposición. Porque Dios conoce tu corazón, porque a Él no lo podemos engañar. Cuando se te llama a lo que puedas hacer, hazlo con todo el regocijo. Pídele a Dios que te dé ese querer por el hacer, porque lo vas a hacer para Él. Dice que todas las cosas, todas las hagamos como si las hiciéramos para Él. Yo no lo sé. Si cuando estemos allá con el Señor, allá con Él, yo no lo sé, porque dice que está preparando habitación para todos nosotros. Dice, iré y prepararé habitación para todos ustedes. Imagínate que a lo mejor a uno los ponga para gobernarnos. A lo mejor los que ahora gobernaron, ahora les va a tocar servir como nosotros. A lo mejor nos va a decir, a ver Berta, a ver vete a lavar los baños. Hágame aquí, Señor. A ver, Berta, ve a hacer esto. Poderlo hacer, hermanos, con regocijo, con gratitud, con alabanza. Llegamos a ser cristianos mediante el don inmerecido de Dios, no como el resultado de algún esfuerzo, habilidad, elección sabia o acto de servicio a otros de nuestra parte. Sin embargo, como gratitud por este regalo, buscamos servir y ayudar a otros con cariño. Con cariño. Buscamos servir y ayudar a otros con cariño, amor y benevolencia, y no simplemente para agradarnos a nosotros mismos. Si bien ninguna acción o obra nos puede ayudar para obtener la salvación, porque no lo hacemos para obtener la salvación. Esto lo hacemos, el de servir y ayudar a otros con cariño y amor, porque tenemos la salvación. Esa es una consecuencia que ya la tenemos y por eso lo hacemos, nos desprendemos, lo hacemos en poder servir, en donde estamos congregados. Esa es la fe en Cristo, porque la fe se demuestra, pero en Cristo, ya obteniendo la salvación. No somos salvos solo para nuestro beneficio, sino para el de Él. No somos salvos solo para nuestro beneficio, hermanos, sino para el de Él, para glorificar, exaltar y bendecir su nombre.
y edificación de la iglesia. Y la iglesia somos tú y somos yo. ¿Ok? En Gálatas 2:16, continúo con Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Ok? Pablo no decía que las leyes eran malas. ¿Y cuál era la ley? Ya habíamos visto, los 10 mandamientos. En otra carta que escribió manifestó, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. En cambio, decía que por medio de la ley nunca podremos ser aceptables delante de Dios. La ley aún juega un papel importante en la vida de un cristiano. La ley, sí, inciso 1, nos protege del pecado dándonos normas para nuestra conducta, porque son normas morales que Dios estableció. ¿Cuáles son? El amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurarás en nombre de Dios en vano, no matarás, no fornicarás, no adulterarás, y otros más. Son normas morales que Dios estableció para nuestra propia conducta. Número 2, inciso 2, nos convence de pecado, dándonos la oportunidad de pedir el perdón de Dios, porque cada uno sabe que la ley, ¿verdad? Como dicen los chicos, chiras pelas son los niños, ¿verdad? Simplemente nadie, hermano, le hemos pasado solo, como dije la vez pasada, el Señor Jesucristo. Por eso dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino vine a hacer que se cumpla. Y la cumplió Él, porque Él sabía que ninguno de nosotros, porque si éramos, ¿verdad?, juzgados a través de la ley, derechito al fuego, al lago de fuego. Número 3, inciso 3, nos lleva a confiar en la suficiencia de Cristo, porque nosotros nunca podremos cumplir los 10 mandamientos a la perfección, lo que dije antes. Por la ley es imposible salvarnos, pero después de que llegamos a ser al conocimiento de Cristo, a ser cristianos, la ley puede ser una valiosa guía para vivir como Dios quiere, porque si amamos a Cristo, si lo amamos, ya no vamos a adulterar. Si lo amamos, ya no vamos a mentir. Si lo amamos, ya no vamos a hablar mal de nuestro prójimo. Si lo amamos, ya no vamos a fornicar. Pero eso solamente lo puede hacer en nosotros, a través del Espíritu Santo. Les di Tito 3, 4, 5... Les di Romanos 3:28, ya por eso ya no los leo porque ya se los había dado y ya creo que se me está acabando de nuevo el tiempo y me voy a quedar otra vez a medias. Les di el punto número 3, solo la fe en Jesucristo nos da la salvación. Les di Juan 3:16, Romanos 5:1, Juan 14:6, Hechos 4:12, Romanos 10:8-9. Escudriñalos, hermano. Escudriñalos bien, lee el texto y el contexto de lo que Dios habla. Di Romanos 5:10-11, di Romanos 5:14-15, di Romanos 5:8-9, di Primera de Juan 4:14, y lo que sí les voy a leer es Juan 1:11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aunque a lo largo del Antiguo Testamento se menciona que vendría el Mesías, hasta el pueblo que Dios había escogido para preparar al resto del mundo para
su llegada, lo rechazaron. Dice, a los míos vine y los míos no me recibieron. El pueblo de Israel lo rechazó. No creyeron que él era el Mesías, como ya lo había comentado. Todos los que han recibido a Jesucristo como Señor de sus vidas, nacen de nuevo espiritualmente. ¿Ok? Nacemos de nuevo espiritualmente. Y Dios nos da una nueva vida mediante la fe en Cristo. Este nuevo nacimiento nos cambia desde adentro y transforma nuestras actitudes, deseos y motivos. Una persona no pertenece a la familia de Dios por nacer en una familia judía, en una familia cristiana. Nadie puede adquirir el nuevo nacimiento por su propia cuenta. Nadie. Nacimiento espiritual. Como ya lo hemos dicho, por portarnos bien o por obrar bien. Solamente Dios. ¿Quién? Solamente Dios puede otorgarlo. Le ha pedido a Cristo que a través del Espíritu Santo lo convenza y lo lleve al arrepentimiento y abra su corazón y lo lleve a creer que Él es el camino, verdad y vida. Y nadie va al Padre si no es por Él y no por una imagen, no por un ídolo. Los ídolos lo llevan a la muerte, las imágenes lo llevan a la muerte. Porque es una fe muerta, no es una fe viva. Y Cristo está vivo. Cristo es una fe viva porque Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Sí. Él está vivo. Solo en Cristo. Yo les voy a comentar esto y creo que les dije un poquito. ¿Qué afirma la fe católico-romana? Si bien claramente la Biblia nos dice que la salvación no reconoce méritos humanos, o dicho de otra forma, es un regalo de Dios Padre a aquellos que reconocen a Jesús como el Cristo y le entregan su vida, ¿verdad? Porque dice la palabra en Efesios 2, 8, 9, ya lo vimos antes. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y en quién? En Cristo Jesús. Vemos cómo la doctrina católica enseña la necesidad hacer determinadas obras para merecer o para conservar este regalo. Y no es cierto. Lo que Dios da, si Él nos otorgó la salvación, nadie nos las quita. Todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Puede usted verlo en Romanos 3:23. No ha habido ni habrá ningún hombre que haya merecido la gloria de Dios. No la hay. No es como Roma enseñaba y enseña todavía en sus documentos que hay obras que el hombre pueda hacer y que hacen meritoria la salvación, pero que hay otras obras, según ellos, tan extraordinarias que las guardan en el tesoro de los méritos. Hasta ahí creo que me quedé y creo que estoy repitiendo todo. Y esa obra de los méritos enseña que es la combinación de los méritos de Cristo, de lo que hizo Cristo, de lo que hicieron los santos, San Judas Tadeo, San Martín de Porres, San Niño de Atocha y todos aquellos. Y los creyentes piadosos, los que dicen, yo coopero con la iglesia, yo le doy a la iglesia, yo es más, sostengo un convento con unas monjas,
Es más, yo le doy, yo llevo, soy apadrino a un niño pobre. No es por obras. No es malo. Y no es malo. No es malo hacerlo. No estoy diciendo que es malo hacerlo, no. Decía un video de un hermano que él decía, ¿y si llegaría al cielo? Y si Dios me dijera, ¿por qué te debo de dejar entrar? Y yo dije, ¿de veras? ¿Porque soy bueno? No. ¿Qué le tendríamos que contestar si en verdad existiera esa puerta en donde al ir al cielo y pudiéramos presentarnos, ¿verdad? Como según antes que decían que San Pedro tenía las llaves del cielo. Y que le pudiéramos decir, ¿por qué me vas a dejar perdón, San Pedro decía, ¿por qué te tengo que dejar entrar, Berta? Ah, porque fui buena. Ah, porque ayudé. Ah, porque sostuve. Sí, pero ¿qué más? Pues, ¿no te basta eso? Gasté mi dinero. Hice el bien. Está bien. Y yo no estoy diciéndote que está mal. Qué bueno que lo hiciste. Pero con eso te quisiste ganar el cielo. Te quisiste ganar la entrada al reino celestial. Y eso no basta. Entonces, ¿qué debía de hacer? Te hablaron. Tal fecha te hablaron. Tal fecha está escrito en el libro de la vida que te compartieron el evangelio y lo rechazaste. Rechazaste la obra redentora de Cristo. Si tú pudieras decirme, ¿por qué? Que yo te preguntara, ¿por qué te debo dejar entrar? Porque creí en la obra redentora de Cristo, porque fui justificada por Cristo. Pasa al gozo de tu Señor. Y ellos dicen que ese tesoro de los méritos algunas veces es llamado el tesoro de satisfacción, el tesoro de la iglesia, y que debido a la sucesión apostólica desde Pedro, ¿por qué? Porque ellos creen que Pedro fue el primer papa. Y no es cierto, la palabra dice que no, el primer papa, perdón, ya se me fue el nombre, ¿verdad? Pero no fue Pedro. Vamos a investigar y se me fue el nombre. ¿Quién fue el primer papa? Perdón. Si usted lo sabe, ahí póngalo para que me lo diga Lisette. La Iglesia Católica Romana es la única que tiene la autoridad de sacar méritos de ese tesoro y otorgarlo a los creyentes en esta vida o en el purgatorio, para pagar por algunos o todos sus pecados. Esto es efectuado a través de la concesión de indulgencias. ¿Qué son indulgencias? Recen determinada oración, visiten determinado santuario, utilicen ciertos objetos de culto, realicen ciertos peregrinajes, lo que habíamos dicho, o cumplan con otros rituales específicos. Reza 30 Padres Nuestros, 50 Aves Marías. Poder pasar obras para que otros que están en el purgatorio y poder sacarlos de ahí. Eso hasta el día de hoy está en el tesoro de los méritos y solamente ellos lo pueden hacer. Solamente ellos están, lo que dicen, capacitados para sacar a alguien del purgatorio y llevarlo al cielo. Y es mentira. Porque solo es creer en Cristo
solo es creer en Cristo. No es Cristo y otra cosa, no es Cristo no, pero si yo creo en Cristo, sí, pero tienes tu santo de allí, de San Judas de Tadeo, y a él le dan la honra, a él le dan la gloria, a él le dan la alabanza, y no es cierto, es a Cristo, él es el que merece la honra, la gloria, la alabanza, el poder, la autoridad, es Cristo, es Cristo. Algunas ordenanzas del catecismo de la Iglesia Católica son muchos, hermanos, muchísimos, pero les voy a comentar nada más unos. Número uno, en toda circunstancia, cada uno debe esperar con la gracia de Dios, perseverar hasta el fin y obtener el gozo del cielo como eterna recompensa de Dios por las buenas obras realizadas con la gracia de Cristo. Otro, número 2, los hijos de nuestra Madre, la Santa Iglesia, esperan justamente la gracia de la perseverancia final y de la recompensa de Dios, su Padre, por las obras buenas realizadas con su gracia. Número 3, el Concilio de Trento enseña que los 10 mandamientos obligan a los cristianos, o sea, a los cristianos católicos, y que el hombre justificado está también obligado a observarlos, o sea, a llevarlos a cabo. Nadie, hermano, nadie lo va a lograr, solo Cristo puro. Y el Concilio Vaticano II lo afirma. Los obispos, como sucesores de los apóstoles, reciben del Señor la misión de enseñar a otros los pueblos y de predicar el Evangelio a todo el mundo para que todos los hombres, por la fe, el bautismo y el cumplimiento de los mandamientos, consigan la salvación. Esos son sus ordenanzas. Esa es su manera de predicar el Evangelio. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces nuestras familias, nuestros amigos, como un día nosotros estuvimos, ni siquiera abren su Biblia para leerla, como ya les había comentado. Era mi caso. Un día me dijeron, ¿puedo abrir mi Biblia para decirte una oración? Pues sí, no hay problema. ¿Qué es eso? ¿A poco existe una Biblia? Ni sabía, hermanos. Y otros, como ya había dicho antes, la tienen en el Salmo 91 abierta, en el Salmo 23 nada más abierta. Otro, la Iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos son necesarios para la salvación. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Son ritos visibles que celebran como acciones de gracia de cada sacramento. Yo le pregunto y le hago la pregunta de los 64,000 pesos. ¿Se acuerda de ese programa? A lo mejor los jóvenes ya no, pero los viejitos como yo, ¿verdad? Que se ganaban 64,000 y ya se volvían millonarios. Yo les pregunto, ¿recuerdan los sacramentos? Aquellos que nos fueron enseñados cuando éramos chicos o cuando íbamos a ir a la primera comunión. Y teníamos que cumplirlos, como dice, para salvación. ¿Ok? ¿Sí lo recuerda? Se los enumero. Número 1, bautizo. Número 2, confirmación. Número 3, primera comunión. Número 4, penitencia, o sea, ir a confesarse. Para que a través de eso me dijeran qué es lo que tenía que hacer mis indulgencias. O sea, confesión. Número 5, unción de los enfermos. Que si no se llama a alguien para que lo unja, ¿verdad? La persona se va directo al purgatorio.
o se va, si no, creo que al infierno. Orden sacerdotal y matrimonio. Pero ahora sabemos que no es por cumplir esos ritos, sino por fe en Cristo Jesús y su obra redentora en la cruz del Calvario. Así es. Para el católico, la salvación no viene mediante recibir a Cristo como Salvador personal, sino que es un extenso proceso que comienza, como ya habíamos dicho, con el bautismo. Y de ahí en adelante depende de la relación continua de la persona con la iglesia. La salvación viene mediante la participación en los sacramentos, penitencias, buenas obras, sufriendo por los pecados personales, por mi culpa, por mi grande culpa, y si no, como los frailes, ¿verdad? Las laceraciones, flagelaciones, perdón, como lo hacía Martín Lutero. Martín Lutero se flagelaba, porque decía que era, o sea, al estar leyendo la palabra, decía que sentía que lo atormentaba el enemigo y se flagelaba para pagar ese que él decía que era pecado, porque oía que la voz del enemigo, y se flagelaba, hermano, sufriendo por los pecados personales y los pecados de otros, aquí o en el purgatorio, como ya lo hemos dicho, o indulgencias, para reducir lo que ya habíamos dicho, el tiempo en el purgatorio, y cantidades casi interminables de misas y rosarios dichos en favor de feligreses. Aún después de la muerte, el evangelismo católico es por obras, lo contrario al evangelismo de la gracia de Dios, de la obra salvadora de Cristo Jesús. Así es. Démosle gracias, démosle muchas gracias a Dios por habernos llevado a la verdad, habernos llevado al conocimiento de Cristo. Por eso no hay cómo pagarle, hermano. No hay cómo pagarle. Muchas veces el sacerdote católico celebrando misa dice esto: ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. ¿Cuántas veces lo escuchamos? Las veces que llegamos a ir a la iglesia, que porque había algo, que porque había una boda, que porque había un bautismo, que había una primera comunión, y era cuando íbamos a la iglesia, hermano. Pero muchas veces en esta época, ahora que conocemos de la obra redentora de Cristo, muchas veces faltamos a la iglesia. Estamos transgrediendo un mandamiento de Dios. Por eso les digo, nadie lo puede cumplir y podrán decir, lo hago por esto, por esto. Entendemos muchas veces razones, lo comprendemos, pero aquellos, hoy no, ¿sabes qué? No tengo ganas de ir. No, ¿sabes qué? Que esto, que el otro, miles de pretextos, miles, hermanos. Pretextos tenemos muchos. Pablo dice en Efesios 2:8, no por obras para que nadie se gloríe. Hay un libro, ya lo habíamos dicho, hay un libro de un padre que tiene este párrafo escrito: Dios ha querido darnos el cielo como recompensa a nuestras buenas obras. Sin ellas es imposible para el adulto conseguir la salvación eterna. Ellos predican esto, y tú y yo predicamos la verdad. Tenemos que levantarnos, hermano, y salir a predicar la verdad, que es Cristo. Porque, hermano, es verdad.
se nos va a tomar cuentas. Porque un mandamiento nos los dejó Jesús en Mateo 28. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y hermano, yo no sé si tú, pero ahorita que estás en tu casa, yo no sé si te ha traído a la mente personas que tal vez por pena, porque dices no sé cómo hablarles, no sé qué decirles, y muchas veces podemos aún poner pretextos como lo puso Moisés, pero ahí Dios le contestó a Moisés, no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo, pero que esté dispuesto tu corazón a hacerlo. Que esté tu corazón dispuesto a hacerlo. Y no es por llenar las iglesias, no es por llenarlas, hermano. Es porque mucha gente se está muriendo y se está yendo al infierno. Mucha gente, muchos no creemos, muchos dicen, bueno, pues Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios nos protege. En un momento, hermanos, pasó lo del esposo de Ale, en un momento, pasó su accidente. En muchas conversaciones apologéticas en las cuales se conversó sobre este tema de Biblia y buenas obras, los exponentes católicos argumentan que en la misma palabra de Dios existe documentación canónica que sustenta la necesidad de las buenas obras para poder merecer la salvación. Para tal motivo hacen referencia a dos textos bíblicos que están en las Escrituras, en Santiago 2:14 al 26 y Mateo 25 del 31 al 46. Tal característica dio origen a que esta carta, junto con las 2 de Pedro, las 3 de Juan y la de Judas, fueran llamadas cartas católicas, porque hablan de las buenas obras y que las buenas obras son necesarias. Si tú haces buenas obras, si crees en Jesucristo, mas no, si crees en Jesucristo y como consecuencia de haber creído viene tu salvación, entonces vienen las buenas obras. Porque nace, porque es espontáneo, porque no importa, porque compartes, porque no te importa compartir un taco y no te importa lo que te costó o que no porque dejes de comer a tu familia, porque creo que Dios suple nuestras necesidades, como lo hemos dicho. No porque yo no es que ella no pone, ella sí pone. No, hermanos. Es porque es algo que nace, que fluye. Porque hacemos, porque lo glorificamos a Dios, porque está en nosotros hacerlo. Termino con esto y continuamos la próxima semana y ya no voy a dar resumen. Tal característica, vuelvo a repetirlo, dio origen a que esta carta, junto con las obras de Pedro, la 3 de Juan y la de Judas, fueran llamadas cartas católicas, generales o universales. Posiblemente el autor tiene en cuenta a algunos que, entendiendo mal la enseñanza de Pablo, pensaban que para ser cristiano bastaba una fe teórica. O sea, solo conocer, solo saber. El aceptar solo con la mente las verdades recibidas. Santiago insiste en que la fe debe mostrarse con los hechos, en todos los aspectos de la vida de un cristiano. Veamos a continuación qué significa esto. Y con eso acabo, hermanos. Para la próxima semana vamos
a leer este texto de Santiago, lo vamos a desglosar, Santiago 2, 14, 26 y Mateo 25, 31 al 46. ¿Ok? Que Dios los bendiga y pues vamos a orar. Quiero que escuchemos una alabanza y pedirle mucho a Dios que en este tiempo siga orando. Decía una hermana que la presencia de Dios esté en toda y en todos nosotros. Y es verdad, que su presencia esté en nosotros, que verdaderamente avive su presencia en nosotros dentro, que nos avive, que no nomás sea emoción, que cuando salgamos, si Dios nos permite de todo esto, podamos verdaderamente mostrar el amor de Cristo en nosotras, verdaderamente querer aprender de lo que Cristo dejó en su legado, en ese testamento que es su palabra. Que queramos saber más de lo que Dios hizo a través, ¿verdad?, de su palabra. En el nombre de Jesús. Que Dios, ¿verdad?, nos lleve a que verdaderamente reconozcamos y nos analicemos nosotros mismos. Yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿en verdad soy salva? ¿En verdad soy salva? ¿En verdad tengo a Cristo en mi vida? Y si no es así, llévame al arrepentimiento. Llévame a esa convicción de pecado, de justicia, de juicio. Y no porque sé lo que está sucediendo, no, Señor. Es porque quiero honrarte, quiero glorificarte a ti. Quiero mostrar a mis hermanos y pedir perdón si los he ofendido. Pedir perdón a mi esposo, pedir perdón a mis hijos. Pero no porque con esto me voy a ganar el cielo. Decía una hermana, tenemos que analizarnos y ver dentro de nosotros y poder verdaderamente que hemos hecho mal y rectificar, redireccionar nuestra vida. Poder pedirnos perdón entre nosotros, porque a lo mejor hemos tenido malos pensamientos, porque hemos hablado, porque hemos murmurado, porque hemos juzgado, porque nos rebelamos contra la autoridad, porque hemos hablado, como les dije la vez pasada, en contra de nuestras autoridades. Al leer la palabra en Reyes, pero en segunda de Samuel, había un hombre que insultó a David. Y David lo perdonó cuando Absalón, su hijo, lo andaba persiguiendo para matarlo. Insultó al rey David. Y cuando Absalón muere, él regresa y él se da cuenta que hizo mal porque insultó al rey. Y él se presentó delante de él y David lo perdonó. Pero cuando muere David, le deja encargo a Salomón que aún mate a Joab, su comandante del ejército. Que mate también a este personaje, perdón, no recuerdo el nombre, que lo mate porque lo insultó.
y le encarga varias cosas que tiene que hacer juicio con esas personas. Pero a fin de cuentas es verdad, Salomón mata a Joab, manda matar a Joab, mata también a su hermano porque quería el trono, quería arrebatar el trono por sus intenciones en su corazón, porque él vio las intenciones de Salomón, de las intenciones de su hermano. Y perdona a ese varón que insultó a su padre, a David. Y le dice, simplemente no salgas de Jerusalén. Si tú sales de los límites, entonces te tomaré cuentas. Y sus siervos se escapan y él va y los va a buscar. No recuerdo si fue a Gad. Sale de los límites de Jerusalén. Y cuando regresa le dicen que ya regresó, le avisan. Y él va y le dice, te dije que no salieras de los límites de Jerusalén. Porque entonces vas a morir. Y yo le preguntaba a Dios, Señor, si ya lo habían perdonado, pues lo pudo haber perdonado otra vez. Pero en Números, el Señor me lleva a Números y dice, no maldecirás al príncipe de tu pueblo, porque el día que lo hagas morirás. Ya estaba un mandato por Dios mismo. Y en el Nuevo Testamento habla que nosotros tenemos que bendecir a nuestras autoridades y orar por ellas. No maldecir, no hablar mal. Y si tenemos a Cristo, si creemos en Cristo, hermanos, no levantemos juicio contra ninguna autoridad. Simplemente orar. No vamos a estar de acuerdo, es cierto, pero orar. A menos que te impidan congregarte o algo así, como en la iglesia primitiva, pues entonces ahí es donde, ¿verdad?, no debemos obedecer. Pero oremos, hermanos, y pidámosle a Dios ayuda. Y si está en ti, ora por nuestros hermanos que ahorita sus familias están enfermos. Ora porque por esa hermosa mujer, nuestra amada hermana Ale, que ha perdido a su esposo. Y pongámonos en la brecha. Tal vez algunos de ustedes, hermanas, ya perdieron a su esposo o un ser querido. Pongámonos en la brecha. Y vamos a escuchar esta alabanza. Es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. Amor
precioso, porque nos has dado el mejor regalo, a tu amado Hijo, para que muriera en nuestro lugar, cuando todo, Señor, el castigo nos correspondía a nosotros. Y ahora, Padre, ahora que nos has dado el mejor regalo, que es a tu Hijo amado, reconocemos que hemos pecado delante de ti, que hemos hecho lo malo. Te pedimos perdón. Guíanos, Espíritu Santo, y perdona nuestros pecados. Perdónanos, porque nuestras acciones, nuestros pecados entristecen a Dios. Porque ahora, Señor, que somos su iglesia, comprados a precio de sangre, ahora, Señor, que a través de la fe en Cristo Jesús, que sabemos que no es por obras, ayúdanos, Padre, ayúdanos. Ayúdanos a amarnos unos a los otros, Espíritu Santo. Ayúdanos a podernos hablar con ese amor que viene de ti. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a poder ver a mi hermano con compasión si cayó en pecado. Ayúdanos, Señor, a poder ver a nuestro hermano que necesita. A lo mejor, si no lo tenemos, Dios, esa palabra de aliento, esa palabra de consuelo, esa palabra, Señor, en el nombre de Jesús, porque muchas veces podemos juzgar, y aún por los medios sociales, como decía la hermana, estamos prestos siempre para juzgar, para poner cosas, Señor, pero primero meditemos dentro de nosotros. Meditar que hemos hecho mal. ¿En qué hemos hecho mal en nuestro hogar? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué no hemos corregido de nuestros hijos? ¿Qué no hemos exhortado? Muchas veces podemos creernos más que otros y no somos nada. Es por tu gracia, es por tu misericordia, Señor. Porque no somos más ni unos que los otros, Padre. A otros les has dado la sabiduría, como lo hiciste con Salomón, Señor, que tú le dijiste, ¿qué quieres que te dé? Y él te pidió sabiduría, y aún así lo recompensaste con cosas materiales. Bendecimos, Señor, la vida de los pastores de Constitución. Gracias porque les fue predicado el verdadero evangelio, porque lo pudieron ver y nos lo comparten a los ancianos de la iglesia. Gracias. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus familias que sean guardados en el hueco de la mano de Dios. Bendecimos a todos los pastores que predican la palabra y los que no, que verdaderamente vean y reconozcan que están predicando solamente falsa doctrina. Y aún así, cuando lleguemos delante de tu presencia, ahí, Señor, nos sacarás de tantas dudas que todavía tenemos, Dios. Bendecimos a cada pastor, a cada anciano de la iglesia, a cada ministro, a cada esposa de pastor, a cada sierva que enseña la palabra, a cada mujer, a cada varón, a cada mujer, Señor, que está aprendiendo el diseño hermoso de Dios para la mujer. Gracias, Padre, por tu infinito sacrificio en la cruz. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias por llevarnos, por darnos el arrepentimiento. Gracias, Padre, por darnos el regalo a tu amado Hijo. Gracias, muchas gracias.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. Ya para terminar, yo les voy a pedir que vayamos a Mateo 6:25. Y bueno, no lo vamos a leer todo por el tiempo, pero la verdad yo le decía al Señor, ¿no? Le decía, si esto se alarga, ¿qué va a pasar, Señor? La verdad de repente sí, yo no sé si a ustedes, pero de repente sí me entraban muchas cosas en mi mente, pero Dios en su infinita misericordia, como hemos estado hablando de las olas, Dios me hablaba en su palabra esto, ¿no? Y la verdad yo le decía, Señor, otra vez viene la renta de la iglesia tan rápido, y de verdad yo decía, y mis hermanos, yo también no sé su situación, y Dios me daba esta palabra, y la verdad yo la quiero compartir con ustedes, y dice así, en Mateo 6:25, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y bueno, ustedes lo siguen leyendo, pero al final en el 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio afán. Y yo le decía al Señor, gracias, porque es cierto, yo no sé lo que va a pasar el día de mañana, pero dices que cada día tiene su propio afán, y cuando leía la parte donde dice que vuestro Padre Celestial alimenta, ¿no?, a los pájaros, y Dios me decía, yo soy su Padre. Y Dios, como ahorita escuchábamos esa alabanza, confortó mi alma con su palabra. Y espero que su palabra conforte tu alma y no nos estemos afanando al día de mañana. Yo estaba haciendo así, Dios me habló y me exhortó en su palabra. Y hace rato, como decía, vamos rápido a hacer unas oraciones, a orar primeramente dándole las gracias a Dios porque hoy tuvimos comida, alimento, porque Dios va a suplir todo, pero Dios nos pide, busca primeramente mi reino. Y vamos a orar, y hoy que nos daban la noticia de nuestra hermana Ale, de su esposo, Dios me recordaba esta palabra y me decía, no sabéis qué va a pasar el día de mañana. Y la verdad, sí se consternó mi corazón, y yo le decía, es cierto, Señor, tú solamente sabes si el día de mañana vamos a vivir. Y la verdad, en lo personal, yo le decía a Dios, me siento triste por esto, y Dios decía, hay tiempo para todo, y yo les pido que llevemos en oración a toda esta preciosa familia. No. Mi hermana Ale, sus hijos, Karen, su hijo Gamaliel, y toda su familia de su esposo. Y pues vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Señor, primeramente gracias. Gracias porque tú nos hablas en tu palabra que no nos afanemos del día de mañana, que hemos de comer, que hemos de vestir. Tu palabra dice, Señor, que cada día tiene su propio afán. Perdónanos, porque muchas veces, Señor, vivimos tan afanados, como le decías a Marta, afanada y turbada con tantos quehaceres. Y muchas veces seguimos estando así, aún aunque estamos en casa y no buscamos primeramente tu reino y tu justicia. Perdónanos, Señor.
Perdónanos, Señor, porque, Señor, eso es lo que tú buscas de nosotros, tu iglesia, que busquemos tu reino, Señor, todos los días. Y tú añadirás todo lo demás, Señor, el alimento, el calzado, todo lo que necesitemos, Señor. Y te bendecimos porque lo has hecho. Sé que mis hermanos han visto tu mano en estos tiempos y te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú has suplido todo. Gracias, Padre, porque eres nuestro Padre, nos lo dices en tu palabra. Y hoy también te queremos pedir, Señor, de una manera estando en empatía, Señor, por nuestra hermana Ale Nova, por sus hijos, por Karen, por Gamaliel, Padre, y toda la familia de su esposo, Señor, que ya partió. Padre, trae consuelo, Señor, trae fortaleza, trae ánimo a toda esa familia. Amén. Señor, tú eres el Dios de Señor. toda consolación, que nos consuela en todas vuestras tribulaciones. Así es. Y te rogamos que así como a nosotros nos has consolado, tú consueles a toda esa familia, la abraces, Amén, la amén. fortalezcas, la animes, que su fe no falte, Señor. Amén. Al igual, Señor, por la otra situación que ellos mismos están pasando, igual con Su Rosita abuelita. Nova, su abuelita. Señor, Padre, ten misericordia de esa anciana, Señor. Ten misericordia, Padre, porque la tienen sedada por los dolores que están de esa enfermedad en su pie, Señor. Te rogamos, ten misericordia de ella. Otórgale primeramente la salvación en tu misericordia, Señor. Y haz tu perfecta voluntad en ella. Al igual, Señor, te pedimos por Carlos Hipólito Martínez, que está hospitalizado porque creen, Señor, que tiene COVID. Señor, no les han dado un diagnóstico real, pero ya está entubado, Señor. Y su esposa Marlene, que ella es hija de nuestra hermana Yuli, Señor, el hermano Ariel, Padre, Padre, te rogamos, Señor, que tú como el médico de médicos, el doctor de doctores, tengas misericordia de él. Sí, sí, Señor, no sabemos si él te conoce, no sabemos mucho, pero te rogamos que aún ahí tengas misericordia de él y le des el don de la salvación, Señor, ese regalo que solamente tú das, y que si tu misericordia, Señor, tú estés obrando en la vida de él, aunque esté ahí, Señor, en ese hospital, que tú tengas cuidado de él, Padre, te lo pedimos en tu misericordia y Señor, que todo se haga conforme a tu voluntad, porque sabemos que tu voluntad siempre es buena, es agradable y es perfecta. Y todo esto te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y te agradecemos porque tú oyes nuestra oración, porque tu palabra dice que tú quisiste el oído, ¿cómo no has de oír? Y sabemos que en tu misericordia estás oyendo nuestras oraciones, Padre. Te bendecimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias. Bien, mis hermanos, mañana nos vemos los varones a las 10. Aquellos varones que quieran conectarse con nosotros en Zoom, mándenme un mensajito, quieren conectarse y les mando yo la liga para que puedan conectarse con nosotros el día de mañana. Vamos a estar todos a las 10 de la mañana. Vamos a ver el libro La resolución de los hombres, y creo que es de mucha bendición. También esperemos que el hermano Chuy, no me he podido comunicar con él, oramos también por él, por su sanación, por su total recuperación, y que su familia que esté ahí, Hortensia, su hermana Hortensia, su sobrina Alicia y su hermano Mario. Amén. Sí, que el Señor tenga misericordia de ellos y haga con ellos su voluntad. Chuy, mañana te esperamos también para que estés con nosotros
me he tratado de comunicar con él, pero Dios va a poner los tiempos. Sí, entonces mañana los esperamos. También el jueves siguen estudiando Job con los jóvenes. Es de mucha bendición. Yo creo que Dios está en los jóvenes, se está glorificando. Amén. Entonces, pues vamos a dar gracias. Gracias te damos, Señor, por este gran alimento que hoy nos diste, Padre. Esperamos que este alimento podamos comprenderlo y llevarlo por obra, Señor, porque hoy fue doble alimento, un repaso de la vez pasada y además nos dieron esa fe salvífica, justificadora, regeneradora, Señor, de cada uno de nosotros debemos de llevar en Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Señor, que a este pueblo tú lo bendigas y los guardes, que hagas resplandecer tu rostro sobre este pueblo y tengas de ellos misericordia, y alza sobre todo este pueblo tu rostro y pongas en este pueblo paz. Amén. Porque tú has dicho, el Señor Jesucristo dijo que Él da la paz que el mundo no da, y que confiemos, porque tendremos tribulaciones en el mundo, pero Jesucristo ha vencido al mundo, y Jesucristo está con nosotros. Y aquellos que hoy nos vieron por primera vez, hoy te invito a que hagas una oración. No es una oración mágica, es una oración si nunca has orado, no rezado, porque rezar es repetir, orar, platicar con el Señor Jesucristo. Hoy vamos a platicar tú y yo y decirle: Padre, en estos momentos te pido perdón por todos mis pecados que he cometido. Me arrepiento de mis pecados y no he conocido a otro Dios. He conocido ídolos, pero no he conocido un Dios verdadero. Hoy quiero conocerlo. Y ese Dios se llama Jesucristo. Yo hablo con mi boca que es mi único y suficiente Salvador. Y creo que se hizo hombre y que murió por mí, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Y yo lo reconozco como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Que Dios los bendiga y que el Señor haga resplandecer su rostro con ustedes. Hasta luego, hermanos. Y bendiciones, bendiciones y bendiciones. Amén.